Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos de YouTube? Hoy quiero presentarles a una amiga muy especial para mí, que cual conocí. Es una persona que trabaja en radio, bueno, que hace un montón de cosas y me ha contado un poco de su historia y yo veo que Dios se ha glorificado de una manera tan poderosa en su vida que quiero que ella nos cuente un poquito hoy que está cumpliendo, bueno, años y no les voy a decir cuánto porque está muy joven, para que no piensen ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo con ella para que ella nos cuente lo que Dios ha hecho en su vida, lo maravilloso que ha sido, cómo Dios ha suplido en medio de esta crisis y en medio de tantas cosas. Vamos con ella. Bueno, Dios definitivamente, como lo dice Cris, ha sido una persona excepcional, un ser maravilloso en mi vida, que me ha llenado de muchas bendiciones, de milagros, pero también de pruebas difíciles de afrontar. Durante un tiempo en mi vida tuve situaciones muy duras, desde niña inclusive, que tuve que comenzar a afrontar y a vivir y a superar debido a un abuso sexual que yo recibí desde los 9 años y que esto vino a traer una situación de complejo muy grande en mí, de temor muy grande en mi persona, inclusive llegó a desarrollar cierta incomodidad al sentir hombres cerca de mí. Esto hizo que también en los matrimonios que tuve, lastimosamente, afectara mi relación con mis parejas, ya que tal vez había como un conocimiento de la situación, se había abordado a nivel psicológico, pero quizás lo más importante es que el Espíritu Santo no había llegado para sanar la raíz del problema, el complejo, la raíz que venía afectando muy seriamente mi vida. Y por esa razón es que me fui adentrando poco a poco en la palabra del Señor, descubriendo que no era la única mujer en el mundo que había sufrido esta situación y que existían otras personas que como yo lo habían podido superar. Es allí cuando tengo un encuentro personal con el Señor Jesucristo en esta área específica de mi vida, donde recibo sanidad de una manera sobrenatural, en donde Él me da una nueva identidad como hija, como su princesa, como la niña de sus ojos, y es cuando llego a conocerlo a los 15 años. Yo viví 5 años de abuso sexual por un familiar muy cercano y yo quería suicidarme en ese momento a los 15 años. Sin embargo, el Señor de una manera sobrenatural, porque fue sobrenatural, encendió de pronto el radio en mi casa donde yo me estaba ingiriendo las pastillas para autoeliminarme. Y en ese momento, cuando yo le presto atención al equipo de sonido donde está reventando los parlantes con una voz bien fuerte y estridente de un pastor muy conocido en Costa Rica y que yo sé que quizás usted lo conoce, que es el pastor Neftali Sandí. En ese momento él trabajaba, te estoy hablando de hace casi 25 años atrás, en Sendas de Vida, la actual Life FM. Él trabajaba allí. Yo no sabía nada de eso, pero Dios sí lo sabía. En ese momento donde se enciende solo el radio y esta persona comienza a hablar, yo recuerdo muy claramente cuando esa persona yo le comienzo a poner atención porque yo pensé que alguien había ingresado de sorpresa a la casa. En ese momento yo voy a buscar a ver si era mi hermano, se trataba de alguien que había entrado a la casa sin darme yo cuenta. Y cuando me encuentro de frente al radio, pues comienzo a escuchar la voz de esta persona decir: yo le hablo en esta mañana, porque era una mañana, a una joven que está intentando suicidarse, una joven que tiene problemas en su estima, que se siente sucia, se siente vacía, se siente como una mujer que no tiene un propósito. El Señor le habla a esa joven en ese momento que se está intentando suicidar. Cuando yo escuché eso, yo me paralicé frente al equipo de sonido. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Por la formación que yo había recibido en mi hogar, de un hogar donde no se profesaba ninguna religión, a mí me parecía absolutamente pues increíble que algo así pudiera suceder, y yo no entendía de diosidencia, no entendía de propósito, no conocía de Dios, nadie nunca me había hablado del amor del Padre, de un Señor Salvador, del Espíritu Santo. Yo no había recibido esa formación espiritual. Sin embargo, yo sabía y entendía en ese momento de confrontación de que era para mí el mensaje, de que era algo que estaba llegando directamente a mi persona, que era un mensaje especial de algo superior a mí que estaba intentando impedir que yo continuara con esta meta que tenía de autoeliminación. Cuando yo me enfrento a eso y empiezo a escuchar las palabras de él decir que yo era la niña de los ojos de Dios,
que había un propósito en mi vida, que había sido separada desde el vientre de mi madre para Él. Yo no podía entender muy bien lo que pasaba, pero sí entendí algo, a pesar de ser una inconversa y una persona que nunca había escuchado al Señor. Entendí el resumen o el marco, el contexto de ese mensaje, que era amor. Amor, misericordia. Misericordia y amor era lo que se me estaba dando y ministrando en ese momento. Cuando yo escucho esto, solo recuerdo que entró como un viento recio por la casa, se levantaron las cortinas, empezó a moverse como un viento alrededor de mí, yo caí en el suelo postrada, no entendía lo que pasaba y en ese momento tuve una liberación. El Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, después lo entendí, me hizo una liberación donde yo expulsé las pastillas, vomité las pastillas, tuve un sentimiento de arrepentirme realmente de lo que estaba haciendo y pedir perdón a Dios. Fue como ese redarguir en mi corazón sin que hubiese un pastor que impusiera sus manos, un evangelista, un profeta. No hubo necesidad de la presencia más que de una voz al otro lado de un micrófono para que el Señor activara esos ángeles guardianes alrededor nuestro para empezar a eliminar todo ese sentimiento de vacío, de tristeza, de angustia, de depresión. Fue justo en ese instante cuando yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón, sin saber quizás muy bien lo que estaba haciendo, porque realmente solamente me estaba dejando guiar por una persona que ni siquiera estaba escuchando. Yo ya en ese momento trabajaba en radio como locutora en emisoras seculares, comencé desde los 15 años y entendía profundamente lo que estaba sucediendo en ese momento a nivel profesional. Sin embargo, a nivel espiritual no entendía la magnitud de lo que en el mundo espiritual se estaba gestando. Y eso definitivamente marcó mi vida. Yo después de ese encuentro personal con Jesucristo de una manera tan atípica, llamé a un amigo mío cristiano y le comenté y me dijo: Beatriz, yo he estado orando por ti porque el Señor me reveló en sueños que ibas a ser atacada y que el enemigo iba a querer que te mataras. Entonces él comenzó a orar e interceder por mi persona y estaba impactado de cómo Dios de manera sobrenatural respondió a esta petición. Básicamente lo que sucedió de allí es historia para nuestros amigos que nos están escuchando. En realidad el Señor me dio la oportunidad de servir de inmediato tiempo completo en esa emisora. Yo fui a buscar a ese pastor, yo fui a buscar a esa voz, yo fui a esa emisora, yo fui a ese lugar del 89.5 a contar mi testimonio y allí se me abrieron las puertas para comenzar a servir, conocer personas maravillosas como lo es mi pastor actual, el pastor William Magaña. Allí fue donde tuve el honor de conocerlo, al pastor Rodolfo Arias, a Neftali Sandí, a tantas personas que tuve el honor de conocer y comenzar a servir a tan solo días, meses de conversión. ¿Qué quiero decir con esto? De que muchas veces nosotros ponemos trabas en el servicio cuando la persona entra en un primer amor. Muchas veces la estructura de las iglesias, que uno entiende porque tengo más de 25 años de estar en diferentes iglesias cristianas y medios de comunicación cristianos, muchas veces encasillamos el poder transformador de Jesucristo y venimos y establecemos unos requisitos humanos para que las personas comiencen a servir. Si bien es cierto, la obra no estaba terminada, eso era solamente el inicio de lo que Dios iba a hacer conmigo. Ciertamente tuve tropiezos, ciertamente no se me fue guiada de manera correcta, ciertamente cometí errores, pero lo que yo sí puedo decir hasta el día de hoy, en estos 42 años que estoy cumpliendo hoy, es que Dios se ha encargado de mí y no ha sido solamente un pastor terrenal. Los pastores terrenales son los guías espirituales que Dios utiliza, pero las transformaciones profundas que un ser humano puede experimentar provienen solamente del Espíritu Santo de Dios y de una profunda comunión con Él continua, diariamente. Una búsqueda incansable. A esas personas que me están escuchando y que tienen alguna debilidad,
llámese homosexualismo, llámese drogadicción, llámese que le gusta tomar lo ajeno, llámese adulterio, llámese fornicación, llámese que han sido personas también abusadas como yo física y emocionalmente. A esas personas yo les digo, la única respuesta, salida, se llama el Espíritu Santo de Dios. Es la comunión que te va a brindar absolutamente todas las herramientas necesarias para que usted pueda superar los temores, la angustia, el complejo, la incertidumbre, el abandono, ese sentimiento de que no tengo un propósito, un llamado en la vida o no sé para dónde ir. Esas respuestas solamente las vas a encontrar en el hacedor de tu alma, en el que hizo tu ser, en el que te formó allí en el vientre de tu madre, en el que entretejió con sus manos tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. No existe otra respuesta que no se encuentre en la palabra de Dios como cimiento, y ahí es donde el autor de ese libro te va a hablar de manera sobrenatural como lo hizo conmigo. Ahora, en resumen, podemos decir que gracias a todo ese proceso que he tenido que vivir muy doloroso, donde sí he tenido situaciones de divorcio, donde sí he tenido que tener hijas de padres diferentes, donde sí he tenido que asumir situaciones muy duras en la vida, hoy por hoy, después de 5 años de estar solo con mis hijas, yo he podido ver la abundancia, la misericordia de Dios en media pandemia, gozar de trabajo, de serle fiel a Dios con lo que es de Él, en donde yo puedo ver la mano de Dios obrando a nuestro favor y decir, Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Beatriz, qué tremendo escucharte hablar de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Es tremendo cómo Dios transforma a las personas y cómo Dios hace tantas cosas maravillosas. Tú mencionabas que cuando le damos lo que le corresponde, Dios abre las ventanas de los cielos y Ebenezer, o sea, hasta aquí Dios me ha ayudado. Y bueno, este tiempo de pandemia ha sido algo maravilloso. Contigo hablando, en días pasados me decías que Dios ha abierto muchas puertas, trabajo. Y bueno, quiero que tú le des, ya para ir terminando, un consejo a todas esas mujeres que tal vez han tenido que, bueno, se ha ido el esposo de su casa, se han encontrado solas, las han abandonado, han pasado violaciones. ¿Qué le dirías a todas esas mujeres, así como está empoderado, qué le dirías a ellas? Hagan de Jesús su amado. Ese anillo simboliza mucho para mí. Es mi compromiso de santidad con mi amado Señor. Andarlo es un honor, es un privilegio. De todos los anillos que yo utilicé, estos son los que yo más amo, porque realmente me han guiado hacia lo correcto. Muchas veces me han dicho santulona, religiosa, fanática, personas que no entienden realmente mi vivencia con el Señor. Pero yo le digo a usted que está escuchando este mensaje, olvide y hágase de oídos sordos ante las personas o la gente que quiera estorbarle en su caminar de santidad con el Señor. No existe mayor recompensa que buscar de Dios. Dice la palabra de Dios que si nosotros le buscamos con un corazón contrito y humillado, no vamos a ser rechazados. Dice la palabra del Señor que Él ama al dador alegre, y eso ha sido una de las claves para que en esta pandemia haya abundancia en mi casa. El año pasado el Señor me pidió que le sirviera por medio de Mudadas por su Espíritu, que usted puede visitar por medio de nuestro Facebook, Mudadas por su Espíritu. A través de esta página, yo todos los días comparto una vivencia y una experiencia del Espíritu Santo con mi vida. Hemos tenido el privilegio el año pasado de creerle a Dios, de trabajar para Él tiempo completo, de tener que vernos apretaditos con las finanzas de la casa, pero siempre ha habido provisión. En donde yo le creí a Dios y le entregué un año de mi vida, dejé todo el asunto profesional de lado, dejé mi profesión, dejé el trabajo a un lado para poder dedicarlo a Él, y esa fue la semilla que Dios utilizó este año para recompensarme al 100%. Entonces, cuando le creemos a Dios, no quiere decir que a todas las personas les funcione la misma receta, porque esto no se trata de moldes. Es que el trato de Dios con cada persona es personal. Yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo que le des. No sé qué es lo que Dios te ha insistido que dejes. No sé cuál es la situación que Dios te ha dicho, supéralo, vamos, se puede, necesito que pases al siguiente nivel. No sé cuántas veces has dado vueltas en el desierto con la misma situación de pecado. No sé cuál es tu condición,
pero Dios sí te la ha revelado y te la ha mostrado, te lo está diciendo por este video y quiere que confíes en Él profundamente para que desde hoy en adelante tu caminar sea con Dios, sea con el dador de la vida, sea con el dador de toda dádiva y todo don perfecto, sea con el dador de todo lo que existimos. Así que el secreto está en ser obedientes, en mantenerse fieles para Dios, en darle lo que es de Él, y me refiero a ofrendas y diezmos específicamente, aunque esto tal vez puede generar polémica, pero yo sí soy testigo que cuando uno siembra y da, abundantemente va a cosechar. Y lo más importante, tu refugio, mujer, que no sea en el hombre, que sea en el dador de la vida. Que tus lágrimas no sean derramadas a los pies de un hombre porque te está haciendo daño, sino a los pies del Maestro, porque Él sí va a considerar tus lágrimas, las va a poner en un redoma, que es un pequeño frasquito, de alguna forma decirlo, y las va a atesorar y las va a convertir en bendiciones y milagros para ti. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final de esa, bueno, digámoslo, llamémoslo así, que una entrevista con Beatriz, un testimonio. Y bueno, mujeres, de verdad que así como Beatriz, Dios tuvo misericordia de ella y ella creyó en Dios. El consejo que ella les acaba de dar es algo maravilloso y quiero que lo pongan en práctica porque Dios se mueve también en la honra y creo que cuando sacamos lo que es de Dios, hay honra en esto, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama sus bendiciones. Así que ustedes son, bueno, las mujeres, es algo increíble, Beatriz, porque he visto mucho a las mujeres cuando se dedican a orar, a buscar a Dios y a poner su mirada en Dios, Dios se mueve a favor de ella. Así que bueno, sin más, quiero despedirme de todos ustedes. Beatriz. Muchísimas gracias más bien a Cris y a este espacio por esta bendición y este privilegio, por estar acá el día de mi cumpleaños y darme este regalo, que es lo que más amo en mi vida, servirle al Dios vivo. Así que te bendigo, ya sabes, puedes ubicarme en la página de Facebook, Mudadas por su Espíritu. Bueno, hasta luego, este ha sido todo por hoy y espero verlo en mi próximo video. Hasta pronto.